Muy bien, abra su Biblia en Juan capítulo 14, versículo 16 al 18, y queremos invitarle también para que aquí en nuestro canal usted pueda darle like y también oprimir la campanita de notificaciones, y así usted pueda recibir nuestros sermones aquí de PIB La Joya. Y damos gracias a nuestro Dios por otro día más, y le invitamos para que se una con nosotros. Juan capítulo 14, versículo 16 al 18. El tema que estaremos compartiendo hoy es atributos del Espíritu Santo en el creyente. Atributos del Espíritu Santo en el creyente. Dice así Juan capítulo 14, versículo 16. Y yo, hablando Jesús, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, porque Jesús también era consolador en un sentido. Consolaba a las personas con la palabra, con sanidades y milagros. Dice, para que esté con vosotros, porque hay algunos que piensan que se pierde la salvación. Es temporal. No, para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. ¿Ve usted por qué razón no van a ir al cielo? Porque no tienen al Espíritu. Dice, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué razón? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Si usted ve ahí nada más en ese versículo dice con vosotros y en vosotros. ¿Qué significa eso? No solamente con nosotros alrededor por fuera, sino dentro de nosotros. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Esa es la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Padre Celestial, rogamos, Señor, que nos hables a través de tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el Maestro, hoy hablándonos. Que seas tú, Señor, obrando para que prepares las mentes, los corazones, los cuerpos también, Señor, para estar enfocados, concentrados, y nos des discernimiento, Señor, para entender de tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Los atributos del Espíritu Santo en la vida del creyente. Una ocasión iba un borrachito ahí caminando por la calle, cerca de la iglesia local, y pasando por ahí se dio cuenta que había reunión en la iglesia y que se oía mucho ruido, algunos hablando en lenguas, otros gritando, otros orando y otros danzando. Él se acerca, estaba curioso, se acerca a la entrada y se encuentra con el ujier ahí en la entrada de la puerta y le pregunta, oiga, ¿qué es lo que está pasando allá adentro? El diácono ahí con todo ánimo le responde, el Señor está operando de una manera tremenda. Y el borrachito medio sacado de onda, como dicen, pues oiga, ha de ser sin anestesia porque se oye mucho ruido. Bien. Creo que hoy en estos días hay mucha confusión respecto al Espíritu Santo de muchas maneras, tal vez por falta de conocimiento bíblico, pero creo que es necesario volver a los principios bíblicos. ¿Y cómo vamos a volver a ellos? Leyendo la palabra de nuestro Dios, para no dejarnos llevar por emociones, no dejarnos llevar por ciertas experiencias, o es que en esta iglesia lo hacen de esta manera y en esta iglesia de otra manera, pero nosotros queremos sujetarnos a lo que enseña la palabra de nuestro Dios, doctrinas fundamentadas en la palabra, no bajo herejías o falsas doctrinas o falsas enseñanzas, o simplemente fundamentada en emociones que vienen y que van. Pero ¿sabe qué? La realidad del Espíritu Santo no tiene que ver con ciertas manifestaciones pentecostales, sino con ciertas prácticas bíblicas. Y yo quiero que usted hoy, basado en la palabra, aprenda algunos detalles. El Espíritu Santo no viene para llenar ciertos deseos o ciertas emociones que nosotros esperamos recibir cuando venimos a la iglesia, sino ¿sabe qué es lo que Él quiere? Enseñarnos a vivir de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Por esa razón, cuando Jesús estaba aquí en la tierra para luego ir al Padre, le dijo a sus discípulos, ¿sabes qué? ¿O saben qué, muchachos? No los voy a dejar solos. Yo me voy a ir, pero les voy a enviar a alguien más. Y sería el Espíritu Santo para estar con ellos. Mismo Jesús dijo en Juan capítulo 16, versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene, dice, que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, dice, no vendría a vosotros. Si no viene, ¿qué significa eso?
no seríamos sellados, no seríamos salvados, nuestros pecados no serían perdonados, pero conviene que yo me vaya para que venga el Consolador, mas si me fuere, dice, os lo enviaré. Y lo envió, ¿cuándo? En Pentecostés, Hechos capítulo 2, ahí llegó para quedarse. Gracias a nuestro Dios, y Jesús vio necesario que el Espíritu Santo viniera y viviera. No solamente vino, sino también quería que viviera en los creyentes, no como en el antiguo pacto, o sea, en la ley o el Antiguo Testamento, donde el Espíritu Santo venía, hacía su obra, terminaba y se regresaba, pero ahora en el Nuevo Testamento, lo que es la gracia, ahora ha venido para quedarse en nosotros. Y eso es lo bueno del Espíritu Santo. ¿Sabe qué? Ahora con nosotros, para vivir con nosotros y en nosotros, para ser manejados por Él, ser guiados por Él, ser enseñados por Él sobre todas las cosas. Yo creo que, sin embargo, sin el Espíritu Santo, no es posible vivir la vida cristiana como Dios desea que nosotros la vivamos. Y por esa razón el Señor ha enviado su Espíritu Santo por muchas razones. Y yo creo que hoy usted aprenda algo referente a ello. Si quiere que vivamos con la ayuda del Espíritu Santo, pero sobre todo más bien quiere que seamos guiados por el Espíritu Santo. Ahora, al ver la persona del Espíritu Santo, debemos saber primero que el Espíritu Santo es Dios. Es la tercera persona de la Trinidad. En segundo lugar, en tercer lugar, es el que sella al cristiano. ¿Sabe con qué? Viene y pone un sello ahí y se va. No, Señor, Él viene, Él es el sello. Cuando Satanás ve al cristiano, Él no ve al cristiano, Él ve al Espíritu Santo dentro del cristiano. Ese es el sello. ¿Quién? El Espíritu Santo. Número cuarto, no es una sustancia, no es una influencia, no es una fuerza, no con espada, ni con fuerza, ni con militar, decía el Señor, sino más bien con mi Espíritu Santo. Decía Él, es una persona, no es una fuerza, algo como que se va moviendo por ahí. No, es una persona literalmente. Aparte, bautiza una vez, sella una vez y nos llena una vez. No, múltiples y muchas veces, dependiendo de la carnalidad del cristiano. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Porque ahorita hay espíritu de demonios, hay espíritus de blasfemias, hay espíritu de falsas profecías, hay espíritu de todo, pero ¿sabe qué? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Luego fíjese lo que dice, porque mora, o sea, vive, está ahí, dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Que es muy diferente. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Así que, ¿cuáles son los atributos del Espíritu Santo en el creyente? Sinceramente son muchos, pero solamente hoy yo me quiero enfocar en algunos de ellos. En primer lugar, el Espíritu Santo nos empodera para ser testigos de Jesús. El Espíritu Santo nos empodera para ser testigos de Jesús. Una de las muchas labores del Espíritu Santo en la vida de la persona, ¿sabe cuál es? ¿O cuál de muchos? Capacitar a la iglesia. ¿Sabe para qué? Para el evangelismo, para predicar la palabra de nuestro Dios. Y la palabra es el medio que Dios usa con ese fin de alcanzar las naciones y darle la salvación a los pecadores. Y si usted va a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5, fíjese lo que sucede allá en la iglesia de Tesalónica. Dijo Pablo, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, porque algunos piensan, ya prediqué la palabra con tu boca nada más, que dice Dios no es todo, no es suficiente, porque dice el texto, en palabras solamente dice, sino también, fíjese, en poder. Pero ¿cómo que en poder? A lo mejor se predicó el evangelio y una persona fue sana, o otra persona fue salvada, o fue rescatada o liberada. Y dice, en el Espíritu Santo
y en plena certidumbre. No dijo, yo, Pablo, prediqué. No dice nada de eso. Dice, sí se predicó la palabra a través de la palabra, pero también dice, en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Bien seguro de que esta es la verdad. El Espíritu Santo es de Dios y Él viene a salvar. Y dice, como bien sabéis, ¿cuáles fuimos entre vosotros? Por amor de vosotros. Así que lo mismo le dijo a la iglesia de Corinto en 1 Corintios 2:4. Dice, y ni mi palabra, dijo Pablo, mi palabra dice, no, dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas, porque hoy en día unos quieren predicar de tal manera y convencer a la gente para que se entregue a Dios. Esa no es nuestra función. Eso le corresponde al Espíritu Santo. Usted nomás predique y Dios se encarga de lo demás. Como quien dice, predique la palabra y hágase un lado, Señor, ¿verdad? Porque dice el texto, ni a mí, ni mi palabra, ni mi predicación, dice, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. O sea, nada se lo echó a Él. Yo, no, Señor, es el poder del Espíritu Santo en nosotros. Así que vea ese atributo. Si usted ve cuál es, el Espíritu Santo nos empodera para ser testigos de Jesús. ¿Sabe qué es lo que dice Hechos? Capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder. Dice ahí, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Ve usted? Y me seréis testigos. Hágase la pregunta, ¿estoy siendo testigo o no? ¿Estoy predicando la palabra? ¿Estoy demostrando a través de mi testimonio que realmente Cristo está en mí? Si usted dice, sí, pastor, ahí está el poder. Dice, no, pastor, yo no lo he hecho. O no es cristiano o no tiene el poder de Dios en su vida para que lo esté haciendo. Porque no es nuestro, es de parte de nuestro Dios. Y muchas personas tienen temor de hablar de Jesús o creer, no, es que yo no estoy calificado, pastor, yo no estoy calificada. Pero muchos cristianos, en vez de ser controlados por el Espíritu Santo, son controlados por el espíritu de espanto. No, es que me da miedo, pastor, y tengo miedo para esto y tengo miedo para lo otro, que aún hasta todavía tenemos la piedra sobre la iglesia, las iglesias cerradas, pero todo el mundo abierto. No, es que la iglesia no es seguro. Qué casualidad, ¿verdad? Pero su trabajo sí, ¿verdad? Ir a la tienda, sí. Ir a las fiestas, sí. A cenar, sí. No, para la iglesia no. Qué casualidad, ¿verdad? Ahí está dirigido el diablo, ¿verdad? Poniéndole un espíritu santo, no, un espíritu de temor, más bien. Tienen temor de evangelizar, pero ¿sabe qué? Usted que es salvo, usted tiene un testimonio. ¿Cómo le alcanzó el Señor? ¿Cómo tocó su vida? Sobre todo, ahora es salvado, compártalo, no tenga temor. Se nos ha dado el poder para hacerlo. Esta promesa es para todos los creyentes, para todos los líderes nada más. No, Señor, es para todos. Y una de las razones por las que el Espíritu Santo vino fue para darnos poder para evangelizar, porque la gente tiene temor, no quiere, le da pena, no se siente capacitado. Por eso el Señor te lo dio, para que estés independientemente de eso, no en tu fuerza, no es que voy a decir esto, no, tú no tengas nada. Tú, Señor, úsame mis labios y el Señor le va a usar mejor que si usted lo prepara en su mente. Sepa eso. Así que usted no necesita ser pastor, evangelista, estudiar o capacitarse para evangelizar, porque el poder viene del Espíritu Santo. Usted estudie, y a veces Dios ni le va a usar. ¿Por qué? Porque usted está confiando en su carne en vez de confiar en el poder del Espíritu Santo para testificar. Y en ese momento, cuando Él viene, nos da el poder, las excusas quedan inexcusables en realidad. Y es que queremos justificarnos de esto. Las justificaciones quedan injustificadas. Así que no hay ninguna justificación para no evangelizar. El evangelismo es tarea de todo cristiano. Si usted ve la iglesia primitiva, en Hechos capítulo 2, empezó a evangelizar. Iba bien el primer sermón, más de 3,000 personas, sin contar a los niños, como quien dice. Va pasando el tiempo y allá por Hechos capítulo 7, ¿qué estaba pasando? La iglesia ya estaba, ya tenemos bastantes miembros, mira, gloria a Dios, y se conformaron. No, ya está bien así. Y el Señor dijo, no, Señor, tienen que ir hasta el fin del mundo. Y la gente tranquila,
ahí encerraditos, como hoy en día están en muchas iglesias. No queremos salir, no queremos evangelizar, ni a los vecinos, ni a los amigos, ni en el trabajo, ni en la escuela, ni en ningún lugar. ¿Y qué dice Dios? Ah, sí, ok, yo dije algo en Hechos 1:8. ¿No quieres 1:8? Te voy a enviar ahora, lo voy a voltear. En vez de 1:8, te voy a mandar 8:1. Ay, poder, ¿verdad? Y dice 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. Ahora sí, les voy a enviar persecución, les voy a enviar problemas, les voy a enviar pandemias, les voy a enviar virus para que se les quite, ¿verdad? Y en aquel día dice, hubo gran persecución contra la iglesia. No es lo que está pasando ahora, y que el gobierno quitó esto, y que el gobierno lo otro, y que lo otro. ¿Sabe qué es esto? Una señal de que Dios, les está hablando a la iglesia. Salgan a evangelizar, señores. Una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, la joya. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Los esparció para que salgan a evangelizar. Ah, no quieren. Yo los voy a forzar a que vayan. No voy a morir en vano, dice el Señor. Tienen que hacer algo. Yo hice mi parte, ustedes hagan la suya. Así que Jesús en una ocasión dijo en Mateo 9:38, dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y usted dirá, ¿quién es el Señor de la mies? No es el Padre, no es el Hijo, es el Espíritu Santo. Él es el que está en la tierra, es el que da convicción de salvación, es el que está con nosotros, que nos sella y que nos guía para que lo hagamos con otros también. Así que vemos que sí es Él parte de la Trinidad y es el que está aquí con nosotros. Y es una persona, literalmente, tiene emociones, tiene sentimientos, tiene inteligencia y tiene voluntad. Eso significa que es una persona, no un ser humano, pero es una persona. Ahora, ¿cuáles son los atributos del Espíritu Santo en el creyente? Primero, el Espíritu Santo nos empodera para ser testigos de Jesús. Usted es cristiano, usted va a testificar, aunque le dé miedo, aunque le dé pena y no sé qué decir, usted lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es cristiano, y el que es cristiano es empoderado por el Espíritu Santo. Segundo, atributo del Espíritu Santo en el creyente. Segundo, el Espíritu Santo nos ha dado dones sobrenaturales. ¿Ve usted? Se nos ha dado dones sobrenaturales. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Pero ¿sabe qué? En realidad, yo creo que el Espíritu Santo es a veces el Dios olvidado. ¡Ay, Padre Celestial! Y te ruego en el nombre de Cristo Jesús. Y nos olvidamos de este Dios, que es el Espíritu Santo. Nos olvidamos de su obra, nos olvidamos de su trabajo, de su ministerio y lo que está haciendo en nuestras vidas. Es el que te da paz, te da tranquilidad, te da fortaleza cuando has perdido un ser querido, te da gozo cuando estás triste, te provee cuando estás ahí necesitado, te da discernimiento para cuántas cosas, y a veces lo olvidamos y somos muy mal agradecidos. Pero ¿sabe qué? La vida cristiana es sobrenatural, porque estamos relacionados con un Dios sobrenatural. Imagínense habitados por un Dios que es el mero de todo. Gloria a Dios, oiga, y a todos los creyentes, todos, Dios les ha dado mínimo un don. Ahí usted, si usted está observando, levante su mano y diga, un don. Usted diga, yo tengo mínimo un don. A cada cristiano se le da, ¿cuándo? Cuando usted recibe a Cristo Jesús, en su corazón usted recibió mínimo un don. Dice 1 de Pedro 4:10, dice, cada uno según el don que ha recibido, pasado, que ha recibido. Dice, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y si usted ve en la palabra, encontramos 3 lugares, por ejemplo en Corintios, capítulo 12, 4 al 11, es la primera porción que habla de algunos dones. También vemos en Romanos 12, 6 al 8, Efesios 4, de 7 al 13. Ahí están las 3 listas de los dones. Es una lista grande. Cómo Dios usa esos dones para bendecir su iglesia. Ahora, el Espíritu Santo es Dios. Él está en nosotros. Y fíjese, Él es quien reparte los dones. Porque si estuviera en el cielo, ¿cómo los va a repartir? Él está aquí. Él es el Señor de la mies. Y dice en 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 11, pero todas estas cosas, o sea, ¿qué cosas? Los dones, dice, todas estas cosas las hace uno y el mismo
espíritu. Y luego dice, repartiendo. ¿Ve usted? A cada uno en particular como él quiere. A Fidencio le voy a dar esto. A Jesse le voy a dar esto. Al hermano Pablo le voy a dar esto. Al hermano Pepe esto. Al hermano Jorge esto. Y al hermano Miguel esto. A cada persona dice en particular como él quiere. Así que hay una gran diferencia entre dones y talentos. Los talentos usted puede recibirlos tal vez por la experiencia que alguien le enseñó o simplemente aprendió, o tal vez por practicar o aprenderlos, pero los dones espirituales son habilidades especiales dadas por Dios que Él regala a sus hijos. ¿Con qué fin? Para edificar la iglesia, bendecir la iglesia. Sin embargo, la palabra de nuestro Dios que dice, pastor, Dios yo creo que me dio este don y me dio el otro, pero a mí me gustaría tener este don. ¿Sabía usted que conforme a 1 Corintios capítulo 12, versículo 31, ¿sabía usted que usted le puede pedir cierto don a Dios y que Dios se lo puede dar? Si Él quiere, dice, va a ser para gloria mía, yo se lo doy. Pero si usted dice, es para qué, dice, quítate de aquí, ¿verdad? Pero desafortunadamente, muchos cristianos nunca usan sus dones. Por eso la iglesia sufre. Del 100%, el 25%, a veces son los únicos que están usando sus dones y sus talentos. Y por esa razón la iglesia sufre, la iglesia cojea y los miembros dejan de usarlos de cierta manera que en vez de que la iglesia lleve ruedas, o sea, llantas, va con cuadritos caminando, ¡pa! ¡Uy, pa! En ese sentido. Así que, ¿cuáles son los atributos del Espíritu Santo en la vida del creyente? Primero, el Espíritu Santo nos empodera para ser testigos de Jesús. Segundo, el Espíritu Santo nos ha dado dones sobrenaturales para usarlos y bendecir su iglesia y ser luz. Tercer lugar, el Espíritu Santo intercede por nosotros. ¡Qué bendición! En realidad, no nos damos cuenta, pero como cristianos, en realidad tenemos dos intercesores divinos, si usted ve, uno ante el mundo y uno a la iglesia, como quien dice, ¿verdad? Pero son dos. ¿De quiénes son, pastor? El primero es Jesucristo. Ese es el primero, que está a la diestra del Padre y Él está intercediendo por nosotros, como lo dice Romanos 8:34, pero otro es el Espíritu Santo. Él está intercediendo por su iglesia, por su pueblo, por los hijos de Dios, conforme a Juan capítulo 14, 16 y 17. Ahora, Romanos 8:26, quiero que vaya ahí. Romanos 8:26. Fíjese lo que dice ahí. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Recuerde que Jesús es nuestro intercesor de nosotros hacia el Padre. Pero el Espíritu Santo es nuestro intercesor también, ya sea con el Hijo o con el Padre, dependiendo nuestra necesidad. Así que, inciso A, el Espíritu nos permite acceder a Dios a través de la fe. Él no nomás está ahí, ya lo sellé, ahí los miro, raza. No, Señor, Él está siempre ahí entre Dios y el hombre, y el cristiano, o sea, nosotros. Dice Gálatas capítulo 4, versículo 6, y por cuanto sois hijos. Él no hace esto con el mundano, no, Señor. Por cuanto sois hijos, dice, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, como papito, por decir así. Imagínense, qué bendición es esto. Y también dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y también Romanos 8:26 nos debe de dar esperanza, porque a lo que vemos nos enseña que el Espíritu Santo está orando y rogando por ti y por mí. Ay, gracias, Señor, que aparte de mis oraciones, hay alguien más que está orando por mí y se llama el Espíritu Santo. ¿Sabe qué significa intercesión? Porque Él es un intercesor. Intercesión significa actuar en nombre de otra persona. Él está actuando a favor de nosotros. Y el Espíritu hace esto por cada vez que nosotros estamos orando. Él está intercediendo
por nosotros. Es como nuestro intérprete en un sentido que usted viene, Señor, yo te pido un Camaro, Señor, amarillo y que esté bien bonito. Y el Espíritu Santo está ahí. Señor, quiero un carro, pero no necesariamente el Camaro amarillo. Puedes darle un tortolito, con eso es suficiente. Porque no es una necesidad, es una necesidad, ¿verdad? Un deseo simplemente. Pero Él está ahí ¿para qué? Para ayudarnos. Por ejemplo, yo puedo, oh Señor, yo te pido que me des una novia. Y luego el Espíritu Santo, Señor, está pidiendo una novia, pero no, Señor, dale una esposa. Amén, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? Inciso B, el Espíritu Santo ora por nosotros para ayudarnos, ¿sabe cuándo? Cuando estamos débiles en muchas áreas. Dice Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Nos ayuda en nuestra debilidad. O sea, la palabra que el apóstol Pablo está usando aquí, él está describiendo a una persona viniendo a otra persona que toma parte, como quien dice, de esa carga pesada. ¿Sabe para qué? Órale, yo te ayudo. Y se la sube. Vámonos. Es lo que está diciendo Pablo en esa situación, para poder entre los dos soportar esa carga. Así que Jesús tuvo la misma idea en mente cuando Él llamó el Espíritu Santo Paracletos, o sea, consolador en un sentido, ¿verdad? También a uno que se le llama, que está al lado del otro. ¿Para qué? Para ayudarlo. Por esa razón Jesús en una ocasión dijo, llevad mi yugo sobre vosotros, o sea, póntelo junto conmigo y te voy a ayudar para ir por ese camino, ¿verdad? Ayudarnos en tiempo de necesidad. Así que cuando estés cansado, emocionalmente también fatigado, cuando estás enfermo, no sé qué problemas tú tengas, dice el Señor, para eso te lo dejé, para ayudarte en esos problemas, en esas necesidades, en esas debilidades, y Él nos da la fuerza, ¿sabe qué? Para seguir adelante y continuar en medio de ese problema. Esa es la diferencia de nosotros a los que no son hijos de Dios. ¿Tenemos problemas como ellos? Sí, pero sabe que no estamos solos. El Señor está con nosotros. ¡Qué bendición! Inciso C. El Espíritu Santo nos ayuda con la sabiduría que nos falta en la vida diaria. Por eso es que Él intercede. Y dice Efesios capítulo 6, versículo 18. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica, dice, en mi entendimiento, en mi experiencia, no dice en el Espíritu. ¿Ve usted? Él está ahí, cuando usted está orando, Él está ahí con nosotros, bueno, más bien dentro de nosotros. Así que dependemos de Él, no de nosotros. Es el guía fundamental que va delante de nosotros, mostrando el camino, o removiendo obstáculos, o abriendo nuestro entendimiento y haciendo tal vez las cosas más claras y más evidentes para hacer lo que es correcto. Ese es su trabajo con nosotros como cristianos. Pero si no dependemos de Él, Él va a estar ahí, como dice Efesios, apagado, triste, como quien dice. Pero Él nos conduce por el camino que nosotros debemos de andar en todas las áreas espirituales. Quiero leerle ese mismo versículo, Romanos 8:26, en la palabra de Dios para todos. Dice, así lo dice el texto, por ejemplo, dice, cuando no sabemos qué pedirle a Dios, el Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros. ¿Ve usted? Señor, es que no sabe lo que Él está pidiendo. Él piensa que eso es lo correcto, pero tú sabes que eso no es lo correcto, Señor. Yo te pido que tú obres para que tú lo encamines a lo que tú quieres. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Él ruega y le habla a Dios a través, como dice el texto, a través de gemidos indecibles, como quien dice, o sea, gemidos, como dice, imposibles de expresar con palabras nosotros, no podemos, pero Él lo hace, no, esto es lo que quiere decir, Señor, o eso es lo que Él te quiere dar a entender. Y Él ¿cómo se dice? Translate, lo traduce mejor, o nuestras oraciones las traduce de una mejor manera a nuestro Padre. Y Él está ahí de nuestro lado susurrándonos. Ay, gracias a Dios que estaba orando y soy muy inteligente y me acordé de esto y le pedí. No fuiste tú, fue Él quien te lo puso ahí para que tú oraras de tal manera a Dios y te diera la sabiduría para saber cómo orar. Él nos enseña también cómo orar. Inciso D, el Espíritu Santo nos ayuda a entender, a interpretar la palabra correctamente. Dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Un verdadero cristiano
al final de cuentas nunca va a ser engañado por una falsa herejía o una falsa doctrina. Así que su presencia dentro de nosotros nos permite interpretar la palabra de Dios correctamente. Una ocasión estaba Jesús con sus discípulos y Jesús estaba predicando y ellos estaban como que no entendieron. Y vienen con ellos, oye, Señor, esto y lo otro. Y fíjese lo que le responde Jesús en Mateo 13:11. Dice Jesús, Él respondiendo les dijo, porque a vosotros, dice, os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Dice, mas a ellos no les es dado. ¿De usted? ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo. Él nos guía a través de la palabra y nos dice, esto sí es correcto, esto no es correcto. Y mira, Dios quiere dar a entender esto aquí a través de la palabra. Así que, como cristianos tenemos ese privilegio por el Espíritu Santo para no ser engañados por lobos, por falsos profetas o falsos pastores que están exponiendo a veces o enseñando ciertas herejías que no van de acuerdo a la palabra, como la prosperidad y otras tonterías que andan por ahí, la gente andándoles allá tole con el dedo y la gente bien creída. ¿Por qué? Porque no estudian la palabra y el Espíritu Santo a través de la palabra nos enseña, eso no es correcto, mira lo que dice aquí. Pero a la gente no le gusta que le digan la verdad. ¿Por qué cree que tenemos poquitos seguidores? Porque a la gente no le gusta que le digan la verdad, quiere que le demos helado, pero no estamos para eso nosotros. Así que, sin tal guía que es el Espíritu Santo, estaríamos expuestos a caer en el error. Inciso F. El Espíritu Santo nos santifica. No, es que yo me porto bien, pastor, yo hago esto y hago lo otro y por eso soy bien santo. No, Señor, Él es quien nos santifica. Y la santificación es un proceso donde vamos a ir creciendo y madurando en la vida cristiana. Y quiero que escuche esto. Recuerde que Dios no demanda cristianos perfectos, pero sí requiere el proceso. ¿Por nosotros? No, a través del Espíritu Santo. Es un proceso en la vida en la cual vivimos a diario agradando a nuestro Dios y apartándonos del pecado, que quisiéramos a lo mejor darnos el lujo en Él, pero no, queremos que el Señor quiere que nos apartemos de Él. Primero los Corintios capítulo 6, versículo 11 dice, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Si usted lee la palabra, nos damos cuenta que el Padre nos santifica, el Hijo nos santifica, el Espíritu Santo nos santifica. ¿Y sabe qué más? La palabra también nos santifica. Esa es la realidad. Por ella habéis sido. En Juan 17 nos enseña sobre todo la palabra. Así que la vida cristiana es un asunto de cambios, es un asunto de reformas, es un asunto de transformación, es un asunto de modificación, un asunto de dejar, de abandonar, como quien dice, ciertas prácticas que no le agradan a Dios. Y la santificación es donde Dios nos habla y nos guía a través de ella. Una persona que entre más se santifica, ¿sabe qué sucede? Usted se acerca más a Dios. Y entre más te acercas a Dios, más clarito lo vas a escuchar. Si usted estudia la palabra, usted nunca va a encontrar que Dios le acá estoy. No, Dios habla quedito. Y para que una persona, usted le escuche bien, tiene que estar cerquita de la persona. Es que no escucho la voz de Dios, pastor. Tienes que acercarte más. Y la santificación nos acerca más a nuestro Dios. Y recuerde esto. Dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, lógicamente. Pero ¿sabe qué? La santificación no es señales. Escuche, la santificación no es señales santas. Es que si no hablas en lengua, es que no tienes el Espíritu Santo. ¿Dónde dice eso? Aquí, no hay ningún versículo que diga eso, que si tú no hablas en lenguas, no, dice la verdad que hay personas que pueden hacerlo, pero no todos lo van a tener. Que no se confunde en ello. La santificación no es señales santas, sino prácticas santas. Esa es la realidad. Es una obra progresiva, la santificación. Es progresiva porque continúa durante toda nuestra vida terrenal aquí en la tierra. Y en tercer lugar aparte de ser progresiva, también es cooperativa. ¿Sabe por qué? Porque ¿quién coopera ahí? Nosotros y Dios. Somos dos. Pero es más Él que nosotros, ¿verdad? Cada quien con su
papel distinto, pero esa es la realidad. Así que, ¿cuáles son los atributos del Espíritu? Primero, nos empodera para ser testigos. Segundo, nos da dones espirituales, intercede por nosotros y aparte nos llena de Él. ¿Sabe para qué? Para hacer la voluntad de Dios. O sea, somos llenados por Él. Somos bautizados por Él. Y aparte, bueno, ahorita vamos a ver algo en eso. Yo creo que una es tener el Espíritu Santo y otra es ser bautizado y otra es ser llenado. Son tres cosas muy diferentes y que algunos los confunden con ciertas cosas. El momento que usted recibe a Cristo en su corazón, usted es sellado primero. Antes de que usted sea lleno, antes de que usted sea bautizado en el Espíritu Santo, usted tiene que ser sellado. Usted no es sellado, usted no es nada. Usted no es cristiano ni es hijo de Dios. Dice Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, que dice, fuisteis sellados. ¿Ve usted? Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora sí, pastor, ya he sido sellado. ¿Qué sucede? Instantáneamente, luego de ser sellado, entonces usted es bautizado. ¿En el agua? No. Eso es punto y aparte. Bautizado en el Espíritu. Entonces ahí está, pastor. Es donde hablamos en lenguas. Eso no tiene nada que ver con las lenguas. Cuando aquí habla de bautizado, es ser injertado, conectado al cuerpo de Cristo. Dice 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos, pasado, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Dice, sean judíos o griegos, esclavos o libres, a todos se nos dio, pasado, a beber de un mismo espíritu. ¿De usted? Usted, no, pastor, yo no creo eso. Usted lo está malinterpretando. Somos bautizados muchas veces, vamos a la iglesia y recibimos el bautismo y danzamos y hablamos en lenguas y caemos al piso con la risa y que no sé qué. A ver, pruébeme. ¿Dónde dice que nomás hay un bautismo y que no hay varios? Muy sencillo. Dice la palabra en Efesios capítulo 4, versículo 5, dice, un Señor, una fe y un bautismo. Dice ahí, un Señor, una fe y muchos bautismos. No, un bautismo. Luego de ser sellado y luego de ser bautizado, entonces ahora sí usted puede ser llenado. Efesios 5:18 nos dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, dice, sed llenos. Sed es un imperativo, es una orden, es un mandato, es un mandamiento. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Dice ahí, sed bautizados con el Espíritu. No, sed llenos. Al momento de la salvación sucede el sello y lo que es el bautismo del Espíritu Santo una sola vez. Pero la llenura del Espíritu Santo puede ocurrir múltiples veces, dependiendo de su carnalidad, dependiendo qué tan lejos ande usted de Dios. La Biblia nunca nos ordena buscar el bautismo del Espíritu Santo, nunca se ordena eso, pero sí nos dice, sean llenos del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo nos sella una sola vez, Efesios 1:13. Nos bautiza una sola vez, Efesios 4:5, pero no una vez, sino muchas veces constantemente el ser llenos del Espíritu Santo. Y es una ordenanza de algo continuo que Dios nos pide en nuestra vida. ¿Por qué? Por causa del pecado. Sean llenos. Somos sucios con el pecado. Cada día estamos pensando mal, una mala actitud, mal temperamento, mala acción, decisión. Ya te alejaste de Dios. ¿Qué hace Dios? Tienen que ser llenados. ¿Qué significa eso? Como tienen que ser acercados a mí otra vez. Porque con el pecado, Dios no se acerca a nosotros. Y dice 5:18, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Así que aquí está el ejemplo de la borrachera. Es el ejemplo que Pablo da. Y por eso es necesario que la llenura sea repetitiva. ¿Por qué? Por causa del pecado que rompe, como quien dice, el control, la guianza y la comunión del Espíritu Santo. Y el embriagarse es pecado, lo mismo que cualquier otro pecado. Ahora,
yo creo que así como la bebida afecta nuestra mente, afecta nuestro corazón y afecta nuestra voluntad, así también debemos ser afectados por el Espíritu Santo en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra voluntad. Así dice él, como la borrachera dice, controla todo ese hombre y anda como loco diciendo tonterías y gritando y haciendo sus cosas. Dice, así también quiero que el Espíritu Santo tome todo el control de ustedes. Por eso él lo pone como esa figura, como quien dice. Y lo que significa simplemente estar entregado a él. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Ser lleno es cuando él controla toda mi vida y cada área de mi vida. En mi conducta, en mis emociones, en mis decisiones, que él dirige mi vida en todo. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Lo que nosotros no le rendimos a él está sin consagrar. Está siendo vacío, como quien dice, no está siendo lleno o controlado por el Espíritu Santo en nuestra vida. Así que ser lleno no es cuánto tengo yo del Espíritu Santo, sino cuánto Él tiene controlado toda mi vida. Esa es la realidad. Es como el jinete y el caballo. El caballo somos nosotros. El jinete, el Espíritu Santo. Él tiene las riendas, para allá o para acá, o el freno, para. Pero a veces nosotros queremos ser el jinete y queremos hacer lo que queramos. Que dice, no. El Espíritu Santo tiene que tomar el control en tu vida. Y cuando Él toma el control de todas las áreas de tu vida, tú estás siendo lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo somos llenos, pastor? Cuando confiesas tu pecado, cuando te apartas del pecado, buscas la voluntad de Dios, estás siendo más y más lleno y más cerca de Dios. Así que la llenura tiene que ser algo que el cristiano tiene que buscar todos los días, diariamente. Y Él lo presenta como un mandato: sé llenos del Espíritu Santo para ser controlados por Él y guiados por Él. Así que, escuche esto. Una persona llena del Espíritu Santo piensa, decide, desea, habla y vive conforme ¿a quién? Al Espíritu Santo. Como quien dice, pensamientos, deseos y palabras. Y es una persona impulsada por el Espíritu de Dios. Y es el resultado de varias acciones. Como quien dice, ¿cómo puedo yo ser llenado, pastor? Una es sumisión. Tienes que someterte a la voluntad del Espíritu Santo. Segundo, obediencia también. Tercero, santidad. Cuarto, dependencia y otras cosas también que te van a ayudar a someterte a la voluntad de nuestro Dios. ¿Cuáles son los atributos? Primero, nos empodera para ser testigos. Nos da dones sobrenaturales, intercede por nosotros, nos llena de Él para hacer su voluntad, y el Espíritu Santo es el que produce su fruto en el creyente. Es el que produce el fruto en el creyente. En el mundo espiritual existen, sabemos, en el mundo espiritual, no en el mundo de afuera, en el mundo espiritual existen dos clases de árboles que dan fruto: el fruto bueno y el fruto malo. Y la palabra nos enseña que el hombre bueno saca cosas buenas de su corazón y el hombre malo saca cosas malas de su corazón. Asimismo, la palabra de Dios nos habla que el carácter del cristiano es producido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Cómo habla usted? ¿Qué decide? ¿Qué es lo que hace? Usted se va a dar cuenta si realmente es guiado y controlado por el Espíritu o es guiado y controlado por la carne. Ahí usted se va a dar cuenta realmente quién es su amo, quién es su jefe. Por lo que si vivimos por el Espíritu, debemos de andar por el Espíritu, no cojeando en el Espíritu, que algunos hasta andan en rastre en el Espíritu, las anda allí arrastrando como quien dice. ¿Y sabe qué es lo que dice Gálatas 5:22? Mas el fruto singular. No dicen, pero pastor debe de ser, Pablo se equivocó, debe de haberle puesto más los frutos porque son 9. Pero no, ¿qué dice Pablo? Más el fruto singular. Es como que dice un paquete. No es un buffet. Este sí, no, ese no. Este sí, no, ese no. No, tienes que tenerlos todos. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. No el que más me convenga. Y el cristiano va a mostrar estos frutos en su vida. Mas el fruto del Espíritu es, ¿qué es lo que? Bueno, ahorita vemos, mas el fruto del Espíritu, y menciona ahí las 9 características. Contra tales cosas no hay ley. Como que dicen, no, pon un tiquete, si das mucho amor, hay mucha paz. No, al contrario, Dios quiere que lo hagas. Así que primero, el fruto es de Fidencio, no, del Espíritu Santo, mas el fruto del Espíritu viene de Él a través de nosotros.
Y en ningún momento Dios llama al creyente a producir esos frutos. Voy a tener que esforzarme para dar amor. No, déjate controlar por Él. Solitos por naturaleza salen. Porque andas en la carne tal vez. Cuando Él viene a habitar en nosotros, Él comienza a producir o a cosechar ese fruto en nuestras vidas, como lo dice ahí en Gálatas. Y esas son las obras del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Pero lo contrario es la carne, que usted lo está provocando más bien. Así que segundo, ese fruto no es instantáneo. Ya soy cristiano, ya está automáticamente ahí. No es instantáneo. Es un proceso de toda la vida. La santificación es progresiva, es creciente, es gradual, no es estática, es durante toda la vida aquí en la tierra con el cristiano. Dice en primera a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 que el Dios de paz os santifique por completo. ¿Ve usted? Es gradual, toma tiempo. Por eso tenemos que dejarnos guiar por Él y es el carácter que Dios produce en la vida del cristiano. Así que ese fruto es fundamental en la vida del creyente. Y es lo que Dios nos da para tener comunión con los hermanos. Y dice en Gálatas 6:2, para así cumplir la ley de Cristo. ¿Con qué? Con esos frutos. Porque por eso hay muchas divisiones, pleitos, celos en las iglesias. ¿Por qué? Porque no se están dejando llevar que este fruto sea producido por el Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Así que, ¿cuáles son los atributos? Ahí los vemos. Se empodera para ser testigo, nos da dones espirituales, intercede por nosotros, nos llena del Espíritu Santo para hacer su voluntad y produce el fruto en nosotros como creyentes. Yo sé que si le indagamos más, vamos a sacar más cosas, pero simplemente quise tomar las más importantes. Y quiero terminar con esto. Una ocasión daba testimonio un hermano que antes de que él se convirtiera a Cristo o que él entregara su vida a Jesús, dice que él estaba metido en brujería y en satanismo. No recuerdo la palabra que ellos usan, que salen del cuerpo y hacen de sus cosas. Pero ¿sabe qué? Dice una ocasión que él salió de su cuerpo en esas brujerías que ellos hacían para ir a cierto lugar, a ir a hacer daño a cierta persona que tenían que hacerle daño. Y va él viajando a ese lugar, llega a ese lugar y ve la casa de lejos. Y dice que donde él ve esa casa de lejos, notó que había mucha luz, resplandecía mucha luz, pero no era de una luz eléctrica, no era una luz común. Y se dio cuenta, entre más y más iba acercando, y ahí viendo por la casa se dio cuenta que era un grupo de cristianos que estaban teniendo ahí un estudio bíblico en ese momento en la casa de ese hombre, que él iba a hacer daño. Y por más que él intentaba penetrar esa casa y entrar ahí para ir a hacerle daño a ese hombre, dice que algo lo rechazaba. Había como una barrera que no lo dejaba entrar y que era sobre todo esa luz. Y se dio cuenta después, cuando él pasa el tiempo, entrega su vida a Jesús, se dio cuenta que esa luz era el Espíritu Santo. ¿Sabe cuál fue la conclusión que este hombre llegó? Ya después de conocer al Señor, conocer al Espíritu Santo, ¿sabe qué fue lo que él dijo? Si los cristianos supieran cuánto poder tienen por el Espíritu Santo, su perspectiva de la vida cristiana sería otra. Y yo creo que esa es la realidad. Es el Dios olvidado, el Espíritu Santo. No lo dejamos que influencie nuestra vida. No lo dejamos que controle nuestra vida, que guíe nuestra vida, para realmente manifestar que somos cristianos. Pero estos y muchos atributos es lo que Dios quiere hacer a través de nosotros y mostrar, porque los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios, dijo Juan. Así que vamos a orar y quiero invitarle que si usted no está seguro de que, no sé, pastor, si soy cristiano o no, evalúe estas cosas en su vida. El mayor examen fundamental para saber si yo soy cristiano es el Espíritu Santo. Sí, pero ¿cómo me doy cuenta si lo tengo o no? Gálatas 5:22. ¿Se muestran esas cosas en su vida? ¿Ha entregado usted su vida a Jesús? ¿Obedece a Jesús? ¿Se somete a su palabra y a Jesús?
¿Busca hacer su voluntad o busca hacer la suya? Es muy sencillo. Pero hoy en esta tarde quiero invitarte para que hagamos una oración primero, para que si tú quieres recibir a Jesús en tu corazón y que esto sea una realidad en tu vida, este es el momento. Y di: Señor Jesús, te pido perdón, Señor, por mis pecados. Entra a mi vida, entra a mi corazón, Señor. Sálvame, santifícame y séllame, Señor. Y gracias te doy por perdonarme y salvarme. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre Celestial, venimos hoy ante ti también, Señor, pidiendo por tu iglesia, Señor, que pueda volverse a ti, Señor, que pueda regresar a ti, Señor, buscar tu voluntad, buscar el ser llenos del Espíritu Santo, Señor, para hacer lo que a ti te agrada, Señor, ser el cristiano que deben de ser parte de la iglesia, como lo deben de ser también, Señor, que realmente puedan manifestar que son tus hijos, Señor, por estas características en su vida. Así que, Señor, bendice tu iglesia, aviva tu iglesia, empodera tu iglesia, Señor, y que tu iglesia pueda creer realmente en este Dios llamado Espíritu Santo, Señor, que se puedan someter a Él y ser llenos de Él, Señor. Así que los ponemos en tus manos para que tú les bendigas, les uses, Señor, para tu honra y tu gloria. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.